Bueno, buen día a todas y a todos. Esta es la última clase teórica donde vamos a ver el texto que escribimos junto con Marines Fernández Álvarez, con Alyosha Castronovo y Alicia Gigliarelli, que es digamos, que trata sobre un ejemplo de práctica de extensión universitaria, de práctica de extensión universitaria crítica. Y básicamente, digamos, o sea, ahí me interesa como remarcar dos cosas. Una, que pueden recuperar justamente la definición de transferencia, perdón, de extensión universitaria para poder justamente vincularla con la crítica al modelo de transferencia lineal que proponen Garrido y Picabea en su artículo. Entonces, digamos, podemos vincularla con un ejemplo práctico de cómo, digamos, o sea, llevar adelante una práctica de la extensión universitaria que se aleja de ese modelo de transferencia lineal, que justamente se somete a su construcción participativa y colaborativa con los propios interlocutores. No es la universidad la que en forma lineal, entonces, lleva conocimientos, digamos, a los sectores de la sociedad civil con los que trabaja, con los sectores populares, sino que ese conocimiento se construye en el vínculo, en la interacción, y por eso justamente podemos trabajar con la idea de adecuación sociotécnica que proponen ellos, en términos de, en realidad no es un conocimiento cerrado, una caja negra que yo la desplazo y lo ubico, digamos, o sea, en quienes les falta conocimiento, sino que ese proceso de conocimiento se co-construye en la misma experiencia de extensión, y en la cual va a involucrar tanto saberes, digamos, que provienen digamos, de los profesionales universitarios, como saberes que están disponibles en los propios grupos y colectivos con los que trabajamos. Entonces, la definición y la caracterización de la extensión universitaria vinculada con las cuestiones del desarrollo, de, digamos, la territorialidad, digamos, cómo se entiende lo territorial en ese espacio, es uno de los aportes de este texto que ustedes pueden leer, que es un texto sencillo, digamos, para leer, no tiene mayores dificultades, tiene referencias teóricas que justamente son las que me interesa resaltar. Una, digamos, es esta definición de extensión. Y la segunda tiene que ver justamente con cómo se categorizan los aprendizajes. Ustedes piensen que los aprendizajes no están, la definición de aprendizaje no está dada, no es que estamos suponiendo que los aprendizajes, digamos, significan lo mismo en todos los contextos y en todas las experiencias. Acá lo que hicimos fue una definición particular de a qué estamos llamando aprendizaje cuando estamos trabajando con cooperativas de trabajadores en fábricas recuperadas, porque justamente el proyecto de la plataforma Colabor era nutrir a esa plataforma de los aprendizajes, no de aprendizajes generados en contextos, digamos, universitarios y profesionales, sino justamente a partir de la propia experiencia de generar aprendizajes en las cooperativas. Un aprendizaje que muchas veces no era categorizado como aprendizaje, porque nos enseñaron que el aprendizaje es otra cosa, que se enseña, digamos, o sea, primero en la escuela, después en la escuela técnica, en la universidad, lo que sea. Entonces los propios trabajadores a veces no categorizan la propia experiencia en términos de aprendizaje. Sin embargo, digamos, a partir del trabajo en talleres, el trabajo colaborativo, fuimos dándole forma a esa idea de aprendizaje, y para eso nos vino muy bien pensar en perspectivas sobre, digamos, perspectivas sobre los procesos pedagógicos que no son las tradicionales, que no tienen que ver con justamente pensar el proceso pedagógico como un proceso que está encerrado en individuos, en sujetos, que son los sujetos que aprenden, sino que justamente pensarlo en términos relacionales, en términos de cómo, digamos, o sea, lo que se genera son comunidades de práctica, al decir de Etienne Wegner, que es, digamos, la referencia que tomamos teórica para poder movilizar esta investigación, y que justamente lo que va a decir Wegner es atender, digamos, a esta dimensión, digamos, intersubjetiva en la producción de conocimiento, una dimensión justamente que lo que hace es pensar que entonces el conocimiento se produce en forma inescindida de los contextos de actividad práctica, de los contextos de interacción. Esos conocimientos, digamos, o sea, por mucho exceden lo técnico específicamente. O sea, si bien son conocimientos que involucran dimensiones técnicas y dimensiones artefactuales, también hay, digamos, o sea, un conocimiento en términos relacional, en términos, digamos, de vinculación entre los distintos actores. Entonces, estas dos cuestiones me parece que son cuestiones que se pueden retomar, quizás, digamos, ya no hay demasiado tiempo para retomar en el trabajo, se puede hacer quizás alguna reflexión en eso, pero me interesa que les quede como aporte de la materia en términos de cómo pensar la práctica de extensión universitaria y cómo salir de estos modelos lineales en los cuales lo que se hace, digamos, es suponer que, digamos, aquellos sujetos que van a ser beneficiarios de los programas de extensión son sujetos que no tienen, digamos, historia, que no tienen conocimientos, y que entonces hay que ir a llevarles el conocimiento. Sí, hay veces que los conocimientos que nosotros generamos en la universidad son conocimientos que se necesitan y que claramente, digamos, tienen mucha utilidad cuando pueden ser justamente vinculados a
los contextos, digamos, de la sociedad con los que queremos interactuar. Pero siempre tenemos que pensar en estos términos de adecuación sociotécnica, en términos de, no es la mera traspolación de una cosa que funciona exactamente igual si la depositamos en un contexto nuevo, sino ese nuevo contexto tiene sus dinámicas, tiene sus formas de categorizar los problemas y las soluciones, entonces es necesario hacer un trabajo de adecuación, es necesario hacer un trabajo justamente de construcción colaborativa del contexto en el cual ese conocimiento, digamos, puede llegar a funcionar, cómo ese conocimiento se va a resignificar por otros conocimientos que existen, digamos, en los colectivos con los que trabajamos, y por lo tanto generar ese espacio. Nosotros trabajamos, para hacer la plataforma, trabajamos previamente haciendo un trabajo de investigación colaborativa, que implicó hacer talleres, hacer entrevistas, digamos, o sea, poner en discusión los contenidos y las cosas que nosotros veíamos que podían ser útiles para trabajar en términos de conocimiento, ponerlas en discusión con los trabajadores que formaban parte de esas experiencias, llegar a síntesis comunes, que eso, digamos, requirió mucho trabajo. Esto fue un trabajo de años, de poder justamente identificar algunas cuestiones que nos parecían importantes, vincularlas con aportes, digamos, o sea, teóricos que nosotros traíamos por parte de nuestra formación y de nuestra práctica universitaria, discutirlo, digamos, o sea, con los trabajadores, digamos, generar espacios justamente de reflexión conjunta y a partir de ahí construir una síntesis a partir de justamente la puesta en relación de los diversos repertorios de conocimientos y saberes que se ponían en juego. Esos repertorios entonces tomaron la forma de estos micros de audio y video, digamos, o sea, y una propuesta pedagógica vinculada, que era la que se llevó, digamos, o sea, a la práctica, y que después tenía la virtud, entonces, de poder servir a otras experiencias que no habían participado de ese proceso para poder nutrir sus reflexiones y su reflexión crítica acerca de la propia práctica a partir de lo que había sucedido en estas cooperativas que fueron seleccionadas en virtud de los aprendizajes que habíamos identificado. Esto generó un repertorio que se alimenta, digamos, en forma constante y que sirve, digamos, o sea, provee como una especie de repositorio de materiales que pueden ser retomados por distintas experiencias, cualquiera, digamos, experiencias de trabajo colectivo, para poder justamente pensar sus prácticas y poder pensarse en, digamos, o sea, en forma de proyectar justamente que los mismos problemas que atravesaron estas experiencias, digamos, desarrolladas por otras compañeras y compañeros podían tener lugar, podían interpelar lo que sucedía en las propias prácticas. Por ejemplo, uno de los casos que trabajamos era qué pasaba con la incorporación de nuevos miembros a la cooperativa. Nosotros trabajamos con un eje, digamos, conceptual, que era discutir los principios del cooperativismo, no tomarlos como dados, sino justamente repensarlos, problematizarlos, pensar qué difícil que era para cada una de esas experiencias cumplir con todos los requisitos que los principios del cooperativismo suponen. Entonces, uno que era el de membresía abierta, que justamente decía que cualquier persona, no importa su sexo, raza, religión, etcétera, podía incorporarse en la cooperativa. Cuando uno lo cuenta, cuando uno lo dice así, todo el mundo está de acuerdo, pero sin embargo eso después, cuando se especifica en trayectorias específicas, se pone más complicado. Entonces elegimos el caso de la cooperativa Textiles Pigüé, que había hecho un esfuerzo por incorporar a personas que salían, digamos, o sea, de procesos de privación de la libertad. Entonces era tener, digamos, como un socio, como un asociado pleno, no como un asociado de segunda, sino como un asociado pleno, a una persona que acababa de salir de la cárcel. Entonces, ese proceso que, digamos, discursivamente y en términos retóricos a todo el mundo le parece perfecto, genial, somos muy abiertos, etcétera, cuando, digamos, o sea, había que ponerlo en práctica y había que incorporar a este compañero, empezaron a surgir, como nos surgen en cualquier, digamos, grupo social, prejuicios acerca de, bueno, si era conveniente, si no iba a tener problemas, y bueno, y la cuestión fue cómo trabajaron esos prejuicios. En vez de suponer, digamos, o sea, que esos prejuicios no deberían existir y hacer un abordaje normativo, lo que hicieron fue justamente generar un proceso, digamos, reflexivo, de adecuación entonces de esta nueva, digamos, o sea, acción en términos de ese colectivo. Y ese aprendizaje que generaron les permitió ir modulando justamente cómo hacer ese proceso. La primera vez que lo hicieron tuvieron un montón de fallas, aprendieron de esas fallas, aprendieron de esos errores que habían tenido, y entonces cuando tuvieron después nuevos ingresos de otros compañeros que también venían con la misma trayectoria, pudieron justamente generar un proceso de adecuación y por lo tanto un resultado mucho más positivo en términos de cómo fueron integrados esas compañeras y compañeros, porque había de los dos sexos, a el plantel de la cooperativa. Digamos, en ese sentido, esto es lo que estamos hablando en términos de una comunidad de aprendizaje
en términos de cómo situar el aprendizaje y cómo situar justamente las experiencias de extensión universitaria cuando desplazan del modelo lineal que critican Picabea y Garrido de forma tan clara en su documento. Así que bueno, este digamos, sería el punto clave de este último texto para ver. Ya nos queda digamos, la última semana de entrega de los trabajos y después la última clase del viernes que viene, que vamos a dar las notas y cerrar la materia, digamos, con un breve comentario. Así que bueno, espero que lo puedan leer y que les pueda servir. Nos vemos.